El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Todavía una mañana muy oscura en Bogotá. Esta madrugada en Chile, la hermana del expresidente Piñera, que se llama Magdalena, que iba con él en el helicóptero, está contando los primeros datos sobre el accidente en el que murió el expresidente, que era el piloto en ese momento del helicóptero. Se salvaron los tres ocupantes, ella, la hermana, un amigo y el hijo del amigo, porque Piñera, en medio de la tormenta, les pidió que saltaran al agua, les dijo que si él abandonaba el helicóptero al mismo tiempo, si saltaba con ellos, les caía encima, que es la razón por la cual Piñera fue encontrado amarrado a su cinturón de seguridad bajo el agua en el lago Ranco, que es una zona ubicada bien al sur de Chile, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en donde él solía pasar los veranos. Bienvenidos, ya les voy a hablar otra vez Chile en la primera página del continente. Después de los incendios, ahora por la tragedia que se lleva al presidente Piñera, que había sido 2 veces presidente de Chile, conservador él, era ingeniero político y un hombre muy importante en el mundo de los negocios, dueño de grandes empresas, de bancos, el dueño del Colo-Colo de Chile, el legendario equipo de fútbol. Estaba casado hace 50 años con doña Cecilia Morel, padre de 4 hijos, su familia, que esta mañana está pidiendo toda la rapidez del mundo para hacer un funeral. Le van a hacer 3 días de homenaje en Santiago de Chile. Era accionista de LAN, que está convertida hoy en la TAM, del canal de televisión Chilevisión de Colo-Colo. Fue el primer presidente de esta derecha, tal y como la concebimos hoy. Antes había estado de la democracia cristiana el presidente Patricio Aylwin, después de la dictadura de Pinochet, en ese modelo de alternancia de los chilenos. Le tocó lidiar con la primera línea del presidente Gabriel Boric, que en ese momento era un joven que hoy encabeza, paradójicamente, el gran homenaje que le hace Chile al presidente Piñera. Le tocó no solo la protesta, el estallido social, sino que a Piñera le tocó el terremoto del 2010, le tocó el rescate de los mineros y le tocó también el tema de la pandemia, que son estos 3 los motivos por los cuales el presidente Boric encabeza hoy el homenaje. Reconoce que pensaban diferente, le hace homenajes al expresidente Piñera todo el continente. Maduro en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, en Colombia lo lamentan los expresidentes Pastrana, Samper, Uribe, Santos y Duque. El único que no se pronuncia sobre la muerte del presidente Piñera, un hombre conservador es cierto, es Gustavo Petro, presidente de Colombia. A propósito de Petro, ya les cuento del resultado de anoche de la reunión que tuve en la Casa de Nariño con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el chocuano Gerson Chaverra, en medio de muy altas tensiones y presiones por la elección del fiscal general de la Nación. Ese fue el gran tema de la conversación, que por favor no presionen a la Corte Suprema de Justicia, que respeten a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dijo el presidente Petro, a propósito, que las marchas de mañana no son contra la Corte, sino contra la impunidad, que es su teoría. Las marchas se mantienen inmodificables, la sala plena tiene previsto la votación de mañana, una segunda votación, intentando elegir una fiscal de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro. No marcha el rumbo de la marcha, van a llegar al Palacio de Justicia, tiene como consigna en elección del fiscal ya. A pesar de eso, el presidente Petro dice, blanco es gallina lo pone, me parece a mí, el presidente Petro dice que la marcha no es para presionar a la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que todos los que están involucrados, el SENA dándole permiso a sus estudiantes, funcionarios públicos que se alistan, que convocan a las movilizaciones, son para pedir en el centro de Bogotá, frente al Palacio de Justicia, que la Corte elija rápidamente. Dice el presidente Petro, vuelve a hablar en el Trino, reportando la reunión con el presidente, vuelve a hablar de violencia y de golpe de Estado,
que es como él ve el mundo en estos días. Ya les vamos a hablar de ese resultado de la reunión. Hablando de la reunión, hablando de la Fiscalía, se despide el fiscal Barbosa, que está terminando periodo técnicamente el próximo lunes. En un acto público dijo ayer que entrega una Fiscalía sana, caminando y haciendo deporte, y ojalá que no la entreguen la próxima fiscal postrada en UCI y enferma. Y dice Barbosa, yéndose, que no se arrepiente de nada de lo que hizo y de nada de lo que dijo. Ya les vamos a contar de ese choque institucional con el que se despide el fiscal Barbosa. En Bogotá, la policía le pide a las víctimas, a la gente de la inseguridad de anoche en el restaurante Masa, en el norte de Bogotá, que denuncien el atraco. Es un nuevo hecho. 4 ladrones llegaron a ese restaurante con armas de fuego, se llevaron dinero en efectivo, relojes, celulares, tarjetas de crédito y carteras de quienes eran los comensales allí en la calle 81 con carrera 9ª. Casi eran las 8 de la noche. Es el segundo robo que ocurre en el mismo lugar en los últimos 3 meses. Pide la autoridad en Bogotá que denuncien, aunque ellos en realidad podrían actuar de oficio, deberían estar buscando esta mañana sin necesidad de la denuncia, que sería lo preferible, claro, deberían estar buscando ya a los responsables, ladrones que se meten en una zona comercial con plena impunidad. Ya les voy a contar de la polémica también por el acuerdo del gobierno y el ELN sobre el fondo multidonantes para el proceso de paz que está visorando el gobierno, para garantizar el cese al fuego que se ha extendido por 6 meses más. La idea es que recursos de ese fondo multidonante sean aportados por la comunidad internacional. Y en noticias económicas, el grupo Gilinski y sus socios árabes amanecen como nuevos dueños de Nutresa, la muy poderosa e icónica empresa que hasta ayer era del sindicato del GEA, el grupo empresarial antioqueño. Terminó el primer intercambio de acciones y Gilinski se queda con Nutresa. A cambio salió de Sura y Argos y se salva el control de los antioqueños por las empresas, inclusive Bancolombia. El Ministerio de Trabajo ha compulsado copias a la Fiscalía en el caso de abuso laboral en la universidad que es propiedad del ex senador Carlos Moreno de Caro. Ya les vamos a contar de estas historias, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 7 de febrero, se están cumpliendo 21 años del atentado al Club El Nogal y hace 13 años, si ustedes lo recuerdan, murió la gran Elenita Vargas. Aquí está lo más importante en este resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en 2 oportunidades. El gobierno decretó duelo nacional y la organización de funerales de Estado en honor del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en la región de Los Ríos cuando el helicóptero que piloteaba se precipitó en las aguas del lago Ranco a 780 kilómetros al sur de Santiago. Tras la caída del helicóptero, las 3 personas que lo acompañaban sobrevivieron. Gran hombre, un hombre muy generoso y muy valiente. Muchas gracias. Piñera tenía 74 años, fue presidente en 2 periodos de Chile entre 2010 y 2014, además de 2018 y 2022. Doctor en economía y empresario, también fue ingeniero comercial con estudios superiores en la Universidad de Harvard y uno de los empresarios más ricos del país. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toa. El presidente Piñera nos gobernó y lo recordaremos por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público. El expresidente Sebastián Piñera tuvo una amplia relación con Colombia, precisamente con el expresidente Iván Duque, siendo esta una de sus reuniones. Ahora tenemos por delante un gran desafío que es lo que el presidente Iván Duque va a tener que liderar y encabezar, que es un plan estratégico de trabajo que lo hemos fijado con un horizonte hasta el año 2030. Se producen múltiples reacciones internacionales a esta lamentable noticia. Iván Duque escribe en su cuenta de X lo siguiente: siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera, un líder único, un ser humano íntegro y un amigo como pocos. En nombre de la República de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más sentido pesar por el trágico fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Sinceras condolencias a su familia y allegados, así como al gobierno y a todo el pueblo chileno. El expresidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de X: Sebastián Piñera era un buen amigo personal y un gran aliado de Colombia, apoyó y fue garante del proceso de paz y juntos creamos la Alianza del Pacífico. Lamentamos profundamente su partida y le enviamos a su señora Cecilia, a su familia y al pueblo chileno nuestras más sentidas condolencias.
Díaz. El presidente Gustavo Petro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se reunieron en Casa de Nariño y hablaron del respeto entre todas las instituciones y sectores del país, con el objetivo de salvaguardar la democracia, según informó el alto tribunal. Tras la reunión, el presidente Gustavo Petro pidió en la red social X a sus seguidores no dirigir las manifestaciones de esta semana como una presión contra la Corte Suprema de Justicia. El presidente Gustavo Petro celebró los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que evaluó su imagen y la de su gobierno. Esta encuesta la pagó el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República e indica que el 47,8% de los encuestados aprueba la gestión del presidente colombiano. Al término del sexto ciclo de conversaciones en Cuba, el ELN se comprometió a no secuestrar. Esto en el marco de una nueva prórroga del cese al fuego durante 6 meses. Ivera Grave, jefe negociadora del gobierno con el ELN, señaló que ya está lista la posición frente al secuestro. Suspende como decisión las retenciones con fines económicos, como las llama el ELN. Y el otro acuerdo es la creación de un fondo multidonante para financiar este proceso de paz. Será un fondo mixto nacional e internacional y tendrá los controles propios de cualquier fondo con dineros públicos. Esos recursos se destinarán al desarrollo de proyectos sociales en zonas de influencia del ELN, donde podrán participar guerrilleros siempre y cuando dejen las armas. Y a propósito, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, aseguró que va a pedir un apoyo especial para este proceso. Hemos hecho la solicitud de que se pueda tener mayor acompañamiento y que ojalá se tuviese un enviado o un acompañante a este proceso para tener mayor cercanía y podernos beneficiar mucho más de asistencia técnica que puede brindar Estados Unidos. Es preocupante la cantidad de hectáreas y tenemos que buscar la manera de arrancar ese esfuerzo porque es mucho en el país en ese momento. Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, mostró su preocupación por el aumento de cultivos de coca en nuestro país. Y justamente la policía reconoció que en enero no erradicaron ni una hectárea de coca, pero según el general William Salamanca, el personal estaba en reentrenamiento. Los grupos móviles de erradicación cumplen su ciclo en diciembre. El ciclo obedece a que cuando termine la erradicación, toman un periodo de descanso, regresan del descanso y asumen un reentrenamiento. Cuando regresan del reentrenamiento se desplazan a la zona de erradicación como ya lo hicimos. La JIP citó a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, a Joaquín Gómez y al senador Carlos Antonio Lozada, entre otros ex jefes de la guerrilla de las FARC, para que entreguen su versión sobre el atentado al Club El Nogal en el año 2003. El fiscal general Francisco Barbosa presentó el balance de sus 4 años de gestión a cargo del ente acusador. El mensaje más polémico llegó por cuenta de las críticas que se han hecho al proceso de elección de la próxima fiscal. El reto para aquellos que vienen es importante. Uno inmediatamente lo que tiene que hacer es poner sobre la mesa siempre la autonomía y la independencia. Para las 9:30 de la mañana se tiene prevista la diligencia de testimonio de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, ante los representantes de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Aunque se tenía prevista que esta diligencia se llevara a cabo de forma presencial en Bogotá, finalmente, por disposiciones del presidente de la Cámara, la diligencia se llevará a cabo de forma virtual. 268 cadetes de la Escuela Militar José María Córdoba permanecen bajo observación tras un brote de influenza en la institución y por el que habría fallecido un cadete. La escuela entró en cuarentena. General Carlos Rincón, subdirector del Hospital Militar. Tenemos 12 pacientes en este momento internados en el dispensario, que es nuestra enfermería de la Escuela Militar. Estos 12 pacientes presentan síntomas moderados respiratorios, al momento se encuentran afebriles. Tenemos una segunda área de aislamiento en donde están 84 pacientes con síntomas respiratorios leves, quienes están en monitoría permanente. Un atraco masivo se registró en el restaurante Masa en el norte de Bogotá. 4 atracadores fuertemente armados robaron celulares, billeteras y otros elementos. El secretario de Seguridad, César Restrepo. Por eso tan importante que las personas que fueron víctimas en este evento de los atracadores pongan la denuncia para que en el momento en que logremos tener éxito en la captura podamos judicializar sin ningún obstáculo a los delincuentes. El expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. Esa es una de las justificaciones de la Corte de Apelaciones de Washington para haber fallado en contra de las pretensiones del exmandatario, quien elevó ante ese tribunal un recurso para que se le declare inmune de ser procesado por aquellos hechos que hubieran
hubieran ocurrido mientras que era presidente. Esto por cuenta de la acusación en su contra por el asalto al Capitolio y sus intentos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Hamás propuso un plan de alto al fuego en Gaza que duraría 4 meses y medio hasta el fin de la guerra, en respuesta a un documento enviado la semana pasada por mediadores cataríes y egipcios y respaldado por Estados Unidos e Israel. Esta propuesta está dividida en 3 fases. Estaría el intercambio de todos los rehenes, la reconstrucción de Gaza y el retiro de todas las fuerzas israelíes de la región. Inició el Tour Colombia 2024. La primera etapa, que se desarrolló entre Paipa y Duitama, fue de 155 kilómetros. En el sprint final, Fernando Gaviria se llevó la fracción superando a Mark Cavendish. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juan Ahí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. La explicación sobre la muerte del presidente Piñera en Chile la entrega a su hermana Magdalena, que iba con él en el helicóptero. Padre que dice, el presidente Piñera era el piloto del helicóptero, era piloto de avión y de helicóptero. Les dijo, salten ustedes, en medio de la tormenta, salten ustedes, porque si yo salto, también nos cae el helicóptero encima a los 4. Esa es la explicación de por qué él es la única víctima y se salvaron los otros 3, su hermana, su amigo y el hijo del amigo. Una actitud de líder, ¿verdad? Una actitud de esa que nos enseñaron a nosotros deben tener el capitán de cualquier grupo. Esta sería la explicación de por qué encuentran el cadáver todavía amarrado, ahogado al cinturón de seguridad. Porque yo había leído que era que no se había podido quitar el cinturón. Pues, y de pronto es que no se lo pudo quitar. Es que no se lo quiso quitar para intentar mantener el control hasta el último minuto. Ese lago Ranco, queda bien al sur de Chile. Este hombre era un símbolo de la política de la derecha chilena. Bueno, en realidad de la derecha del continente. Lo están lamentando hoy presidentes de todas las tendencias políticas. El único que no de momento es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Le tocó lidiar al presidente Piñera en Chile, en ese espejo, usted lo recuerda, Ricardo, en el cual nos veíamos los colombianos, porque allí hubo primera línea, allí como en Colombia por la misma época hubo estallido social, y allí como en Colombia el hombre del estallido social, Gabriel Boric, se volvió la antípoda política del presidente Piñera. Sin duda, fue un espejo muy cercano a lo que podría ocurrir luego en Colombia, Néstor, que efectivamente ocurrió. Pero entre otras cosas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue uno de los primeros en enviar un mensaje de condolencias al pueblo chileno, a pesar de que Piñera fue uno de los expresidentes que estuvo más activos en la búsqueda de un tránsito hacia la democracia en Venezuela. Fue uno de los asistentes, por ejemplo, al famoso concierto de la frontera en Cúcuta, comenzando el año 2019. Es decir, que en circunstancias normales usted pensaría que
Nicolás Maduro no enviaría mensajes de condolencia por la muerte de Sebastián Piñera, pero fue uno de los primeros que lo hizo. Sí, también lamenta la muerte del presidente Piñera el presidente Lula da Silva de la izquierda en Brasil, uno de los líderes más importantes de esta izquierda que hoy gobierna América Latina. 6:19 minutos desde Santiago de Chile, con las novedades, con la historia del terrible accidente del expresidente Piñera, Mario Antonio Guzmán. Buenos días, Néstor. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, o cuando se la jugó con mucha Más de 3 horas después, y luego que la oficina del expresidente Sebastián Piñera había confirmado su muerte en un accidente de su helicóptero en el lago Ranco, a unos 750 kilómetros al sur de Santiago, fue el presidente Gabriel Boric quien hizo la primera semblanza del exmandatario en momentos que se sumaba a la tragedia de los incendios forestales y 131 muertes. A las 14 horas con 57 minutos, un llamado telefónico a la guardia de la tenencia Lago Ranco en la región de Los Ríos informaba que había capotado un helicóptero y de inmediato se apersonaron funcionarios de Carabineros y la Armada. Con el pasar de los minutos se reportó que la aeronave accidentada se trataba del helicóptero del exmandatario, quien iba junto a su hermana, un amigo empresario y el hijo de este. De los 4 tripulantes, 3 de ellos pudieron llegar hasta la orilla del lago. Sin embargo, el 2 veces mandatario en Chile en los últimos 14 años quedó al interior de la malograda estructura y luego buzos de bomberos lo sacaron del agua, confirmaron los rescatistas posteriormente, donde se abrió una investigación de la Fiscalía para indagar las causas. En el Palacio de la Moneda, la reserva fue total por un par de horas, hasta que la ministra del Interior, Carolina Toá, salió a confirmar que se decretaba duelo nacional y un funeral de Estado. Porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile, en 2 oportunidades y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. La noticia desde el sur de Chile caló hondo en sus adherentes y en los partidos de la derecha nacional que fueron parte de sus gobiernos, donde la colectividad donde militó y por el cual fue senador por Santiago en los años 90 y luego dirigió en los 2000, Renovación Nacional, abrió un libro de condolencias, mientras que en paralelo vecinos de su casa en la zona alta de la capital también le fueron a expresar su cariño con flores y una suerte de altar con su fotografía. Por la muerte tan trágica, inesperada, de un hombre vital, inteligente, el único político decente que nos queda en este país, porque lo que tenemos es vergonzoso mundialmente. Un gran presidente, alguien que luchó por su país siempre, nunca tuvo un no. Se destaca de todas maneras a nivel mundial por los dineros, siento que sacó la economía del país adelante y el gran legado siento que son las creencias, sus valores que va a inspirar a futuras generaciones. Una persona muy cercana al país que siempre ponía el país primero, Chile primero, aparte de todo. Este miércoles el canciller Alberto Van Claveren anunciará los detalles de las exequias que se hará en la sede histórica del Congreso Nacional y cómo se desarrollará la despedida final con carácter de Estado, con la conmoción mundial que ha suscitado la muerte de Piñera, que ha llevado desde condolencias del presidente argentino Javier Milei, pasando por Lula en Brasil, hasta el presidente venezolano Nicolás Maduro. La reconstrucción del centro sur de Chile, el rescate de los 33 mineros en 2010, en su primer mandato, y el estallido social más la pandemia en su segundo periodo marcaron su gestión, y desde hoy muchos empezarán a escribir cuál será, en definitiva, el legado de Miguel Sebastián Piñera Echenique, quien partió en un accidente aéreo a sus 74 años. Desde Santiago de Chile, para Blue Radio, reportó Mario Antonio Guzmán. Gracias, Mario. Es efectivamente cierto. Ese destacar que Nicolás Maduro lo está lamentando es muy simbólico, porque Piñera no solo había estado, Ricardo, en el concierto de la frontera, sino que había sido muy cercano a María Corina Machado y a la oposición de María Corina Machado en Venezuela desde siempre. No ha cambiado mucho el panorama desde cuando Piñera iba a Caracas a apoyar a dirigentes de la oposición. Pero tenía una condición Sebastián Piñera en torno a la política en América Latina, aplicando de manera muy clara la democracia cristiana y lo que planteaban desde Chile en ese contexto. Sebastián Piñera, así como apoyaba a quienes eran candidatos y líderes políticos de la derecha en América Latina, también fue uno de los que autorizó que Chile fuera país garante de la firma del acuerdo de paz con las FARC. En Colombia fue. Entonces ahí coincidió, por ejemplo, con Venezuela. Así que usted se da cuenta y fue un jugador muy importante de la política en América Latina en los últimos 15 años. Es que al expresidente Piñera sí le cabe, y en mayúscula, el mote de demócrata, porque pues él podía pensar lo que quisiera, era libre de hacerlo, por supuesto. Yo seguramente tenía muchas diferencias
diferencias políticas con él, pero es un hombre que siempre jugó en la democracia y siempre le pareció que eso era lo más importante para proteger en su país. De acuerdo. En el momento del estallido social, por ejemplo, que fue seguramente el momento político más difícil de los dos gobiernos que tuvo, mire usted que la manera como reaccionó fue tratando de impulsar un cambio constitucional. Él fue el que impulsó el cambio constitucional en Chile, que después fracasó, entre otras cosas, por excesos de la izquierda y también por excesos de radicalismos de otros sectores políticos que no eran propiamente los de Piñera. Así que el silencio en relación con la obligación, el deber que tienen todos los gobernantes de América Latina de lamentar esta muerte, el silencio, digo, del presidente Petro, resuena mucho. Yo lo critico mucho porque realmente es un acto de mezquindad política. Pero Héctor, esto simplemente basta decir, hasta Maduro está lamentando la muerte del presidente Piñera. Por supuesto, el presidente Boric, que también con grandeza reconoce que estaban en orillas políticas diferentes, pero encabeza el homenaje que hay del Estado chileno. Como Chile ha sido un país en el cual nos hemos mirado, es muy importante esta batalla ideológica que parece empeñado el presidente Gustavo Petro. Sin mucha ideología, por otro lado, esta mañana el mundo está despidiendo al presidente Piñera. Digo, tenía una característica especial. Sin tintes ideológicos, una enorme cadena de condolencias de líderes de todo el mundo. Nos cuenta la historia desde Europa una chilena, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Esta está siendo una despedida del expresidente chileno, sorprendentemente para los tiempos que corren, sin tintes ideológicos. Mira, desde Brasil, su presidente Luis Ignacio Lula da Silva se declaró sorprendido y triste por la noticia. Desde Venezuela, Nicolás Maduro, que tuvo a Sebastián Piñera entre sus más firmes contendores en el continente, publicó en Twitter, comillas, nos unimos al duelo que embarga al pueblo de Chile ante el lamentable fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Así suman los saludos en todo el continente americano de presidentes actuales y de presidentes ya retirados. Desde este lado del Atlántico, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, describió a Piñera en la red social X como una fuerza incansable para el crecimiento y desarrollo de su país, un líder internacional comprometido con nuestra causa por la Amazonía y un amigo de Francia, dijo Macron. También el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se declaró consternado por la muerte de Piñera. El responsable de Exteriores y ex primer ministro británico, David Cameron, se declaró profundamente entristecido por la noticia de la muerte de un líder al que definió como un verdadero amigo. El impacto del trágico accidente que conocimos ayer en la tarde es recogido en los titulares de la prensa mundial. L'ancien président chilien Sebastián Piñera est décédé ce mardi après-midi dans un accident. Bueno, noticia que acabamos de conocer, ha muerto el expresidente chileno Sebastián Piñera. The former Chilean president Sebastián Piñera has died in a helicopter crash. In Chile ist der ehemalige Präsident Sebastián Piñera bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. 船只湖中打捞，确定前总统皮涅拉6号坐直升机坠机不幸罹难。 Sebastián Piñera, 2 veces presidente, va a ser recordado en la historia de Chile como el primer presidente de derecha desde la caída de la dictadura de Pinochet. Era un hombre de entusiasmo sin límite. También le vamos a recordar como el hombre que se comprometió con el rescate de 33 mineros que quedaron atrapados 69 días a 600 metros bajo tierra. Así comunicaba él al mundo el descubrimiento de que esos hombres estaban vivos. Estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña. Sebastián Piñera asumió su primer mandato en el año 2010, a días de que Chile quedara destruido por un terremoto y posterior tsunami. El segundo mandato de Piñera estuvo marcado por la pandemia, pero antes por la explosión social que sumió a Chile en el caos. Allí, de esa fecha, va a pasar a la historia por su frase en la que dijo que el país estaba en guerra interna. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Mucho para recordar de Sebastián Piñera, Néstor, que además de político era un hombre multimillonario, hecho a sí mismo, hijo de una familia de clase media que provenía de la democracia cristiana, pero él saltó a la política siendo de derechas, o sea, alejándose de Pinochet y formando parte de lo que se llamó una modernizada derecha chilena. Ahí tenía varios asociados, Evelyn Matei, que hoy es precandidata presidencial, Alberto Espina y Andrés Alamán. A ellos 4 se les conocía como la patrulla juvenil. Que descanse en paz el expresidente chileno Sebastián Piñera, Néstor.
Silvia, gracias. 6 de la mañana, 29 minutos. Y ahora les ampliamos las noticias de Colombia, comenzando por la reunión de anoche del presidente Gustavo Petro con el magistrado Gerson Chaverra, que es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 29 minutos. La reunión de anoche en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y el nuevo presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, es fundamental para bajar las tensiones que se han producido en torno al proceso de elección de nuevo fiscal general y sobre todo para ratificar la importancia del respeto a la separación de poderes. Aunque desde el despacho del presidente Petro habían invitado al magistrado Chaverra a una reunión protocolaria desde el pasado 25 de enero, cuando fue elegido como el primer afrodescendiente en ser presidente de ese alto tribunal, solamente se concretó esa reunión anoche, apenas a 48 horas de la definitiva sala plena de la Corte Suprema para definir, si lo logra, una nueva fiscal general de la Nación. Chaverra asistió a este encuentro acompañado del vicepresidente de la Corte, Octavio Augusto Tejero, mientras que el presidente Petro estuvo acompañado del director del DAPRE, Carlos Ramón González. Fue una reunión tranquila, pero firme. Duró más de una hora, cerca de 1 hora y 15 minutos, y en esa reunión hubo total franqueza. La petición de la Corte fue clara. Se necesitan garantías del gobierno nacional para que haya un normal tránsito a una elección tranquila de fiscal general de la Nación. La Corte considera que mete mucho ruido y rechaza vehementemente las marchas convocadas por FECODE y otros sectores dirigidas el mismo día de la elección de fiscal, es decir, este jueves, con una arenga que considera que es ofensiva: elección de fiscal ya. La Corte le recordó al presidente Gustavo Petro que tiene su normatividad definida, que tiene sus tiempos reglados, que está actuando en el marco de la Constitución y de la ley, y que considera presiones inaceptables que haya grupos de la población que pretendan que tome una decisión en uno o en otro sentido. Eso sí, diciendo que respeta, por supuesto, el derecho de los colombianos a manifestarse, pero no en ese contexto peligroso y complicado, en un ambiente cada vez más crispado. En esa reunión, el presidente Petro le dijo al magistrado Gerson Chaverra que él no está organizando ni apoya, ni él ni su gobierno, marchas contra la Corte Suprema de Justicia. Al final quedaron claros los puntos sobre los cuales debe haber respeto a la separación de poderes y una colaboración armónica, que es quizás lo más importante de esta reunión. Luego del encuentro, el presidente Petro publicó un mensaje en Twitter en el que, entre líneas, dice que no hay que atacar a la Corte, pero sí convoca a los maestros a que organicen nodos para manifestarse contra lo que él considera van a ser supuestamente ataques en contra de la democracia. El presidente, luego de esto, mantiene prudente silencio y todo el país espera con mucha expectativa a que mañana la Corte Suprema pueda sentarse de manera tranquila a definir si elige o no fiscal general. Si no lo hace, lo que espera el país también es que el gobierno y el presidente respeten la decisión de los magistrados. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Dice el refrán que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y es que finalmente el banquero Jaime Gilinski es el nuevo dueño de Nutresa, firma de alimentos más grande de Colombia, con 62 marcas muy consumidas por 20 millones de hogares colombianos, entre ellas Enurri, Canoel, Jet, Chocolisto, Corona, Sello Rojo, Cremelado, Doria o El Corral, por mencionar solo algunas de ellas. Emporio de alimentos que pasó en las últimas horas a manos del billonario caleño Jaime Gilinski y de sus socios árabes, dueños desde anoche del 76.9% de Nutresa, tras un intercambio por 440 millones de acciones con el que fuera durante todo el siglo pasado su dueño, el grupo empresarial antioqueño, o más conocido como GEA, cuyo enroque de empresas también terminó anoche, terminando así con 70 años de historia de participaciones cruzadas entre sus empresas, como sucedió con sus tres grandes bastiones, Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Nutresa, último del cual tuvo que sacrificar
acorralado ante la seguidilla de OPAs en bolsa de su archirrival Jaime Gilinski, con quien tuvo una vieja rencilla en el pasado y quien invirtió durante 2 años $2.500 millones en acciones en bolsa de Nutresa, quedándose finalmente con una compañía valorada en más de $7.000 millones, de la cual hoy es dueño del 76.9% tras el intercambio accionario de anoche, pero que llegará al 87% cuando se surta la OPA a los minoritarios, en donde podrán venderse a $12 cada título, y cuando también se realice un segundo intercambio accionario. En cualquier caso, negocio billonario que deja el grupo empresarial antioqueño sin Nutresa, pero a cambio de proteger y de salvaguardar a sus otras 2 grandes joyas de la corona, Grupo Argos y sobre todo Grupo Sura, dentro del cual está Bancolombia, que había sido objeto del deseo de Gilinski durante años y tras una vieja disputa en el pasado. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. El brote de la enfermedad respiratoria aguda que se vive en la Escuela Militar José María Córdoba de Bogotá tiene a muchos asustados, incluso pensando en la llegada del COVID-19 y hasta comparándolos. Lo primero que hay que aclarar es que el brote de la Escuela Militar es de un virus de influenza que han bautizado AH3N2, que es una mezcla de influenza tipo A, rinovirus y heterovirus, que están causando unos síntomas muy parecidos a la gripa que comúnmente conocemos, pero que tiene una característica especial, es que este causa fiebre muy alta y mucha tos. Pero tranquilos que está muy lejos de ser el grave COVID-19 que causó la pandemia que vivió el planeta. El brote de la enfermedad respiratoria ha servido para que el Instituto Nacional de Salud explique que se trata de la mezcla de estos 3 virus que ya circulaban en el país y cuya circulación aumentó en las últimas 3 semanas. No solo en Bogotá, en todo el país hay aumento de casos de influenza tipo A, rinovirus y heterovirus. Lo que pasa es que mezclados pueden aumentar los síntomas y las consecuencias, que es lo que está pasando en la Escuela Militar. Los primeros casos de esta variante llamada AH3N2 provienen de cerdos y datan de 1968, cuando se detectaron en Hong Kong. Esto para decir que es un virus con el que el mundo ya ha vivido y para el que también hay cura. Está lejos de tener las mismas consecuencias del COVID-19. Son virus de gripa menos graves que los de la pandemia y, según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, esta variante, sobre todo la de influenza A, puede tener grandes repercusiones sanitarias porque se transmite muy rápido. Por eso los casos en la Escuela Militar ya superan las 250 personas que han estado en observación, en cuarentena o que tienen algún síntoma. La única alternativa para combatir la rápida transmisión de este virus es usar el tapabocas y un lavado frecuente de manos. Y como dice la Secretaría de Salud, completar el esquema de vacunación, no solo contra el COVID, también la vacuna contra la influenza, la que conocemos como vacuna contra la gripa. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:37 minutos de la mañana. Los acuerdos con el ELN van a tener financiación. Se llama Fondo Multidonante. Ese fue el último acuerdo al término del 6º ciclo de diálogos en La Habana, Cuba. Una idea que no es nueva, que ya el presidente Gustavo Petro había puesto sobre la mesa. Había hablado de ello en junio del año pasado desde Alemania, desde donde lo negó, pero abrió la puerta o la posibilidad a que eso fuera la realidad que hoy es, como una fórmula para que el ELN renunciara al secuestro, como se comprometió hace apenas unas horas a hacerlo de manera temporal. Esa es la famosa financiación que el ELN peleó desde las fases de inicio de los diálogos con este gobierno y que provocaron varias crisis, un gran pulso realmente entre la delegación del ELN y del gobierno nacional, un pulso que terminó ganando sin ninguna duda la guerrilla del ELN. Como consecuencia de este acuerdo, no solo estarán presentes los países garantes, también los acompañantes, Naciones Unidas, en cabeza de esa gran bolsa de recursos que le van a dar a la guerrilla, que por otro lado está sacándole las uñas al gobierno del presidente Gustavo Petro, pidiéndole transparencia en el manejo de los recursos, porque en el pasado, dicen ellos, ha habido corrupción en el manejo de estos fondos. Este fondo tendrá una duración posiblemente de 1 año, que será prorrogable de acuerdo a lo que pacten las partes y el comité directivo. La pregunta es, ¿cuánto le piensan dar
a los guerrilleros si el ELN recibe mensualmente entre sus 7 frentes que tiene activo cerca de 18.000 millones de pesos al mes entre lo que recoge por secuestros y extorsiones según inteligencia militar, y cómo van a verificar precisamente el desarme y el cumplimiento de estas reglas. Frente al secuestro puntualmente, ¿cómo verificarán que el ELN va a cumplir la renuncia al secuestro si hay bandas que secuestran y le venden secuestrados? Y también, ¿qué va a pasar con los secuestrados, los más de 30 colombianos que hoy están en poder de esa guerrilla? Después del anuncio del cese al fuego de 6 meses y la suspensión de la práctica del secuestro extorsivo, es el anuncio más significativo en el contexto de paz total. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez, que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. 41, padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos esta jornada, día frío, de esos y esa camiseta de manga corta. Porque es que estaba esperanzado en que hiciera calor, pero no. Ya venía por aquí cuando vi que no iba a ser. Está mal informado usted. Sí. No, va a seguir lloviendo, padre. ¿Va a seguir lloviendo? Y le recomiendo, como le decía a su abuela, abrígate un poquito, mijo. Porque si el sereno de la mañana hace daño. Tema de hoy, padre. La ansiedad. ¿Usted sabe, Néstor, que es el trastorno mental que más personas tienen hoy en el mundo? Por encima de los otros, de estrés, por encima de depresión. Hoy, pudiéramos decir, la ansiedad es el problema emocional, mental que tenemos los humanos. ¿Y tenemos cifras de qué porcentaje? Más de 300 millones de personas en el mundo. Ok, eso vale, a ver, si tenemos de habitantes en el mundo, eso es 5%. Más o menos. Ya viene el padre Linero hablando de ansiedad. ¿Usted sufre de ansiedad? No, pero tengo siempre que tener mucho cuidado porque a mí me gusta, yo soy de los que hago escenarios y ese es uno de las cosas que nos hace proclives, comenzar a vivir en el futuro. ¿Qué quiere decir yo hago escenarios? Yo siempre estoy catastrófico. A mí me van a... Voy a exponer un ejemplo. Voy al médico, me van a hacer un diagnóstico, yo inmediatamente... O sea, llevo ese diagnóstico hasta... Usted es de los que va al médico y en el ascensor ya está pensando en cómo es el funeral. Tal cual. Muy bien. Ya viene el ansioso padre Linero, 6 de la mañana, 43 minutos. Ricardo, buenos días. Vienen los deportes. Hola, Néstor. Feliz mañana. ¿Sabe? Los japoneses sí están viendo a Messi. Acaba de entrar a la cancha. Está jugando el Inter Miami en Tokio. Su último partido de gira internacional frente al Vissel Kobe. Ya les vamos a contar porque, ojo, va a tener bajas para arrancar la MLS. La
la gira le está saliendo cara al equipo de Martino. En Colombia cayó Independiente de Santa Fe. En Bogotá le ganó el Bucaramanga. Así que la afición de la ciudad bonita anda feliz con el equipo de Dudamel. Y hoy tendremos Millonarios América en el campeonato. Uno de los grandes clásicos del fútbol colombiano. Le voy a Gamero. 6 de la mañana, 43 minutos. Atención, la noticia en Bogotá tiene que ver con el robo de anoche en el restaurante Masa, en una de las zonas más concurridas en Bogotá. Antes de las 8 de la noche se metieron los ladrones, robaron a los comensales, una situación que se repite una y otra vez. Esta mañana los están buscando, se robaron relojes, carteras, billeteras, tarjetas de crédito. En el norte de Bogotá está Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de otro robo masivo en Bogotá, nuevamente en un restaurante de la localidad de Chapinero y nuevamente en el restaurante de Razón Social Masa, ubicado en plena calle 81 con carrera 9. Para los que no conocen, es una zona comercial de varios establecimientos dedicados a la comida y donde va la gente a cenar y donde los delincuentes vienen haciendo de las suyas. Hace una semana llegaron en moto, robaron a los que estaban cenando, los que estaban en el lugar, se le llevaron todas las pertenencias y las autoridades no aparecieron. Pues anoche la historia se repitió a las 7:35 de la noche, Néstor y oyentes. Llegaron 4 delincuentes en 2 motocicletas, según algunas versiones. 2 de los criminales armados ingresaron al sitio, atemorizaron con esas armas de fuego a los clientes, a los empleados, y se habla que al parecer fueron 20 las víctimas, 20 personas que se quedaron sin sus pertenencias en un robo que no tardó más de 5 minutos. Precisamente el secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá estuvo en el punto y contó los pormenores y lo que viene ocurriendo en la localidad de Chapinero. Solo algunas de las personas se quedaron acá para presentar la denuncia, por eso estamos invitando a los ciudadanos que abandonaron el local para que se acerquen a nosotros y nosotros recibirles la denuncia. Empezaremos a trabajar en la identificación de las vulnerabilidades de seguridad que han permitido estos eventos ocurran en esta zona en varias oportunidades y resolverlas para apostar a que nunca más vuelva a ocurrir. La policía hizo presencia, pero los habitantes y las personas que van a este tipo de establecimientos tienen preocupación, porque dicen que no es el primer robo, no es el primer local, y al parecer son los mismos motoladrones que van armados a hacer de las suyas. Le piden a la policía que por favor investigue, y por eso varios uniformados estuvieron casi hasta la medianoche analizando las cámaras de seguridad para verificar si en alguna de ellas se ve las placas de las motocicletas de los vehículos donde se escaparon, y además si logran identificar a cualquiera de esos ladrones. Mientras tanto, la Alcaldía Mayor invita a las víctimas que por favor denuncien. Al parecer hay varios de ellos que salieron del lugar, se fueron para las casas, pero si no hay denuncio en el momento de las capturas, dice el secretario de Seguridad, obviamente estos criminales seguirán libres y haciendo de las suyas. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Seis de la mañana, 47 minutos. Está en Santiago de Chile el exministro Rodrigo Javier Delgado, que fue uno de los hombres más cercanos al presidente Piñera durante su gobierno. Fue ministro de Interior y de Seguridad Pública, entre otras cosas, al final del gobierno de Piñera, cuando les tocó el estallido social. Doctor Delgado, bienvenido a Blue Radio. Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Gracias. Primero que todo, cede su cercanía con el presidente Piñera. Desde Colombia, nuestra voz de solidaridad. Sí, han sido momentos muy duros, muy difíciles. Ya veníamos con momentos como país muy duros, con los incendios forestales que han cobrado más de 130 vidas en estos días en la región de Valparaíso. Y esto, la verdad, nos fue un mazazo importante a un sector político, y no solamente al sector político, a mucha gente que valora la obra y el legado del presidente Piñera. Sí, efectivamente, de eso le quiero preguntar. Usted acompañó a Piñera, usted era el ministro de Seguridad y del Interior cuando el estallido social, ¿verdad? No, yo era alcalde en ese momento de una comuna popular acá de Santiago, Estación Central, y yo asumo en noviembre del año 20 el Ministerio de Interior, después de que justamente y a motivo del estallido social
hay acusaciones constitucionales contra los ministros de esa época, y yo asumo en noviembre, post estallido, pero en plena pandemia, pero todavía con mucha violencia en la calle. O sea, no fue una situación fácil tampoco, no eran los peores días, pero efectivamente todavía había mucho resabio de lo que había sido el estallido social. Sí, y en ese momento la actitud del gobierno Piñera, creo recordar, fue intentar un cambio constitucional, entre otras cosas pedir perdón, reconociendo que había problemas sociales que estaban generando ese estallido social. ¿Qué recuerda usted de la actitud del gobierno Piñera, que era un hombre de derechas, un hombre conservador, manejando una crisis generada por cuenta de protestas desde la otra orilla política? Claro, lo que ocurre es que en ese momento había un porcentaje de la población que se estaba manifestando, que tenía situaciones, ¿cierto?, y carencias que eran bastante razonables de atender. Había temas de pensiones, de salud, de educación, de vivienda, y hasta ahí todo bien, la gente tiene el derecho a manifestarse. El problema fue la violencia, porque acá hubo un estallido social, pero también hubo un estallido delictual. Y hubo destrozos, hubo atentados contra la propiedad pública, privada, quemas de edificios, había caos en las calles, no se podía pasar por ciertos lugares sin tener que lidiar, ¿cierto?, con manifestantes que más que manifestantes eran delincuentes en ese momento. Entonces hubo una presión de violencia muy compleja, hubo días de mucha violencia cerca del Palacio de la Moneda, y ahí el presidente Piñera tuvo la templanza y tuvo la sabiduría justamente para no responder con más violencia a la violencia, sino que darle una salida institucional, justamente lo que tú dices, ¿cierto?, a esta violencia. Sí. Se canalizó a través de un acuerdo nacional para poder ahí poder hacer una hoja de ruta y poder tener el primer plebiscito para después, si es que en ese plebiscito, tal como fue en ese momento, ganó la opción de aprobar una nueva constitución, se siguió un calendario que después, bueno, fue rechazado 2 veces por la ciudadanía, pero en ese momento parecía lo correcto seguir esa hoja de ruta. Sí, pero él dio efectivamente con ese plebiscito el primer paso hacia cambios políticos. De eso le quería preguntar, doctor Delgado. Después de que dejan la presidencia, Piñera le entrega el gobierno, le entrega el poder a Gabriel Boric, que estaba detrás de las movilizaciones. Hablaban ustedes, me imagino, con alguna frecuencia, le decía, hombre, esto lo manejamos bien, hicimos lo que tocaba en esto. ¿Con el actual presidente Boric? No, con Piñera. Digo, Piñera, después de dejar el poder, decía, a modo de reflexión entre ustedes, ¿en esto nos equivocamos, en esto acertamos? Bueno, lo que ocurre es cuando fueron momentos muy complejos. Solamente la pandemia, obviamente, tenía un lugar en la agenda que impedía poder a lo mejor tener todos los análisis que hubiésemos querido. La pandemia quitaba mucho tiempo, muchos recursos, las situaciones de seguridad, la migración, había muchos temas, pero por supuesto que siempre se estaba evaluando la perspectiva del tiempo, cuál había sido la mejor decisión respecto al estallido social. Ahora, en Chile esa opinión está bien polarizada. Está quienes piensan, ¿cierto?, de que el estallido había que manejarlo de otra forma. Había quienes piensan que efectivamente el presidente debió haber sacado a los militares más tiempo a las calles. El presidente, si algo transversalmente creo que hoy día no está en duda, es la vocación democrática del presidente Piñera. El presidente Piñera siempre pensó en Chile, siempre pensó en la democracia, y por eso tomó el acuerdo que tomó. Yo creo que la perspectiva del tiempo le está dando la razón. Pero en ese momento había muchos críticos que pensaron que el gobierno había sido más bien blando con esa decisión, pero ¿qué hubiese pasado si efectivamente se hubiese respondido con más violencia a la violencia? A lo mejor ni siquiera estaríamos conversando en este momento, en este enlace radial. Doctor Delgado. Las cosas y la historia se juzga obviamente en perspectiva del tiempo. Yo creo que hoy día se le está haciendo un reconocimiento al presidente Piñera. Creo que lamentablemente su fallecimiento está acelerando ese proceso, pero ya en la última encuesta el presidente Piñera estaba con una valoración muy importante como una figura política relevante a nivel nacional. La gente estaba volviendo a reconocer lo que fue su legado. Sí, doctor Delgado, una de las voces más sonoras en estas horas de condolencia es la del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo era la relación en ese momento, siendo Sebastián Piñera presidente de Chile y Gabriel Boric líder opositor? ¿Eso cómo se vivía en ese momento?
No, una relación era muy tensa. Gabriel Boric lideraba, obviamente. Hay que recordar, sí, que fue bien dinámica el manejo de la oposición en ese momento. No siempre fue Gabriel Boric el líder de esa oposición. Hay que recordar que pocos meses antes de la elección que gana Gabriel Boric, la elección presidencial para todos estaba entre dos alcaldes en ese momento, Daniel Jadwe, del Partido Comunista, y Joaquín Lavín, que era un líder de la Unión Demócrata Independiente, que es un partido, cierto, en ese momento oficialista. Y la erupción de Gabriel Boric es más bien en el último tercio de esa carrera. Por lo tanto, Gabriel Boric entra en un modo muy confrontacional, obviamente, con el gobierno, como lo es el Frente Amplio, y obviamente esa confrontación no daba pie a ningún tipo de relación de ninguna índole. Era una relación bastante dura. Eran momentos en el cual en el Congreso se acusaban constitucionalmente a los ministros, fundamentalmente del Interior. Era el momento en que el Congreso tomaba decisiones a contrapelo de la legislación, a contrapelo también de la Constitución, inclusive aprobando leyes, aprobando normas que no eran constitucionales. Eran momentos muy, muy tensos, por lo tanto, a relación no había, pero sí, por supuesto, siempre una vez que Gabriel Boric gana la elección, ahí hubo unos meses en el cual tuvimos que obviamente conversar con ellos para hacer la transición del mando. Chile en eso no se pierde. Chile tiene siempre una tradición de transición muy, muy, muy republicana, y siempre hay un traspaso de poder que por supuesto sigue los protocolos. En ese contexto, el presidente Piñera, recuerdo que invita a almorzar al electo presidente Boric. Estuvimos ahí en un almuerzo con su gabinete, estábamos nosotros, y fue un almuerzo y fue una conversación muy cordial. Pierde. Chile sabe que la transición debe ser tranquila y en eso nos llevan años luz a los colombianos. Pero quisiera preguntarle por esa situación, ese talante democrático, doctor Delgado, del expresidente Piñera, porque hablábamos hace un rato de esa relación con Colombia y esa relación con Venezuela, con problemas que se presentaban y se presentan en América Latina. Chile, bajo el mando de Piñera, fue uno de los garantes del proceso de paz con las FARC, tuvo delegado permanente en Cuba, pero a su vez fue uno de los más críticos contra Nicolás Maduro cuando empezó a cerrarse la democracia en Venezuela. ¿Cómo era el manejo interno de ese talante de Sebastián Piñera, que iba mucho más allá de cálculos políticos o ideológicos? No, para él la democracia estaba por sobre todo. Hay que recordar que hay que sumarle a tu análisis que acá en Chile él también fue un opositor finalmente a la dictadura militar. Él votó en contra en el plebiscito, ¿cierto?, de aquellos años. Después, cuando ya era presidente en el primer mandato, habló de un concepto que todavía se recuerda mucho por estos días. Desde ayer y hoy día es uno de los conceptos que tal vez más se recuerda. Él habló de los cómplices pasivos con respecto a la dictadura militar, que no solamente había gente que había actuado en ese momento de mala manera, sino que también aquellos que no hicieron nada por evitarlo. A eso se refirió justamente en uno de los aniversarios del golpe militar, cuando el expresidente Piñera era mandatario en su primer periodo. Entonces, siempre tuvo un apego a los aspectos democráticos. En eso él no transaba, y por eso también su agenda internacional iba en esa línea. Hay que recordar que también cuando ocurre el estallido social en Chile, él estaba organizando algunos encuentros importantísimos para Chile, para el mundo en Chile, que tuvieron que suspenderse. Y eso también fue de gran dolor para él en ese momento, tener que suspenderlo, porque él tenía también siempre una mirada a la agenda internacional que, tal como tú dices, involucraba a países latinoamericanos, pero también ciertos liderazgos mundiales que él siempre estaba consultando o siempre estaba de alguna forma también visualizando. Fueron 2 mandatos y durante ellos pues tuvo una relación armónica y cercana con los presidentes colombianos Juan Manuel Santos e Iván Duque. ¿Con cuál de los dos, señor Delgado, se llevó mejor? ¿Con cuál hizo mejores migas, como decimos aquí en Colombia, y con cuál seguía teniendo una comunicación permanente el señor Piñera? No, él tenía un gran aprecio por ambos, y la verdad es que siempre, hasta hace poco, hizo algunas invitaciones a Chile siendo ya expresidente. Él estaba organizando un organismo justamente de liderazgo latinoamericano, y siempre él tenía una muy buena relación con ambos presidentes. La verdad,
Él tenía una muy buena relación con muchos líderes latinoamericanos. No me atrevería a decir quién estaba por sobre otro, pero sí, efectivamente, él tenía mucho cariño. Cuando venían a Chile lo recibía amablemente en su casa, en La Moneda, bueno, dependiendo del caso, o en el Parque Tantauco, que es una reserva ecológica que él tenía con una fundación, ¿cierto? Un parque precioso en la zona de Chiloé, ¿cierto? No sé si lo
Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. En Chile, la hermana del expresidente Piñera, que se llama Magdalena, que iba con él en el helicóptero, está contando los primeros datos sobre el accidente en el que murió el expresidente, que era el piloto en ese momento del helicóptero. Se salvaron los 3 ocupantes, ella, la hermana, un amigo y el hijo del amigo, porque Piñera, en medio de la tormenta, les pidió que saltaran al agua, les dijo que si él abandonaba el helicóptero al mismo tiempo, si saltaba con ellos, les caía encima, que es la razón por la cual Piñera fue encontrado amarrado a su cinturón de seguridad bajo el agua en el lago Ranco, que es una zona ubicada bien al sur de Chile, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en donde él solía pasar los veranos. Había sido 2 veces presidente de Chile, conservador él, era ingeniero político y un hombre muy importante en el mundo de los negocios. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 5 minutos. Ayer, por esas casualidades, esas cosas de la vida, me topé con 2 textos que parecían estar dialogando entre sí. Por un lado, leí un artículo de la OMS que destacaba los trastornos de ansiedad, esos que son los más comunes en el mundo, que han afectado a más de 300 millones de personas. Y por otro lado, volví a encontrarme con un libro del doctor en psicología Bernardo Estamatea titulado Calma Emocional, que ya había leído anteriormente y que aborda cómo superar la ansiedad, los miedos y las inseguridades. Es evidente que aquellos diagnosticados con este trastorno necesitan un tratamiento y ayuda profesional específica. Sin embargo, me parece relevante compartir algunas ideas sobre esta condición de salud mental. La OMS nos recuerda que las personas con trastornos de ansiedad pueden experimentar miedo o preocupación excesiva en situaciones específicas, como crisis de angustia o situaciones sociales, y tienden a evitar aquellas que les generan ansiedad. Por otro lado, el psicólogo argentino nos